Les saluda su amigo Milton Berrocal, en vivo, desde el primer piso del edificio de mi amigo Carlos. Esta noche les contaré sobre los lugares más embrujados de México. El 2 de octubre del año 1968, la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el interior de la unidad habitacional conocida como el Conjunto Urbano Presidente Adolfo López Mateos, fue sede de una de las peores masacres cometidas en la historia del país. Cientos de estudiantes fueron víctimas de una emboscada tendida por el Batallón Olimpia del Ejército Mexicano con el fin de silenciar una revuelta estudiantil a tiempo para que los Juegos Olímpicos de México 68 transcurrieran con calma. Se cree que el número de muertos está estimado entre 200 hasta cerca de 1.500 personas y muchos desaparecidos. Posteriormente, el 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México fue asolada por un terremoto de 8 grados en la escala de Richter, el cual ocasionó que el edificio Nuevo León, uno de los más grandes del conjunto habitacional, se desplomara con decenas de personas en su interior. En las inmediaciones de la plaza y los edificios circundantes, se habla de sombras que se mueven entre las construcciones, sonidos de niños jugando, pelotas que aparecen rebotando de la nada, sangre que escurre por las escaleras en los días lluviosos, y la repetición de los sonidos de la masacre de 1968. Zócalo, El Rosario, Barranca del Muerto, Iztapalapa, Boulevard Puerto Aéreo, La Raza. Muchas de las estaciones del metro subterráneo de la Ciudad de México cuentan con historias que van desde asesinos seriales, mutantes similares a ratas, niñas fantasmales, vampiros, fantasmas aztecas y muchas otras criaturas y apariciones que bien podrían acechar en las decenas de kilómetros de túneles que existen en el subsuelo de la ciudad. Uno de los lugares más conocidos de la Ciudad de México es el Bosque de Chapultepec, un parque que alberga decenas de museos, un zoológico, un parque de diversiones y un par de lagos en los cuales hay peces y aves acuáticas. Del bosque se cuentan infinidad de historias, desde manadas de perros salvajes y ardillas con rabia que merodean las zonas más apartadas, hasta la famosa casa de la tía Toña, la cual se ha convertido en una de las leyendas urbanas más conocidas de la ciudad. El zoológico de Chapultepec cuenta con psicofonías grabadas por un ex empleado y puestas al aire en el programa radiofónico de terror llamado La Mano Peluda, en las cuales además de oírse los rugidos de sus exóticos habitantes, se escuchan voces de ultratumba y cadenas arrastrándose. Sin embargo, la pieza central del bosque es el Castillo de Chapultepec, una construcción que descansa en la cima de un pequeño cerro, y que fue sede de la Batalla de los Niños Héroes, en que murieron cadetes del colegio militar al repeler una invasión de soldados estadounidenses en el siglo XIX, y que también fue hogar de los emperadores Maximiliano y Carlota durante la década de 1860.
En el castillo, los empleados de mantenimiento aseguran haber visto al fantasma de la emperatriz Carlota rodando el castillo y las áreas cercanas a este, en busca de su esposo. Los vigilantes cuentan anécdotas de haber escuchado durante la madrugada sonidos como pisadas, puertas que se abren y cierran solas, y el piano de Carlota comienza a sonar repentinamente. Otros testigos, desde visitantes hasta los cadetes militares que montan guardia en el día, aseguran haber visto sombras y figuras espectrales moviéndose en varios lugares del castillo. Ubicada en la colonia Chapultepec, la casa conocida como La Moira fue sede de un evento paranormal que desencadenó décadas de sucesos espeluznantes. Cuenta la historia que en la década de 1970, un niño llamado Marcos entró a la casa que en ese entonces se encontraba abandonada. En el interior, Marcos fue testigo de cosas extrañas, pero lo que lo hizo correr fue que pudo encontrar a un niño colgado en una de las habitaciones de la planta alta. Tiempo después, Marcos decidió volver a La Moira para comprobar si lo que había visto fue real o solo una jugarreta de su imaginación infantil. Marcos fue encontrado ahorcado en la misma habitación donde dijo haber visto al niño años antes. Se habla de que en La Moira han transcurrido eventos que van desde rituales espiritistas hasta misas negras y posesiones demoníacas. E incluso hubo un tiempo en el cual se realizaban recorridos nocturnos, que eventualmente fueron detenidos por razones misteriosas. La Moira fue convertida en un centro cultural que también cerró sus puertas después de un tiempo. Y en la actualidad se cree que es una de las casas más embrujadas de la ciudad. En la colonia Roma existe una casa que bien podría estar mejor en una oscura aldea europea que en una metrópolis como la Ciudad de México. Ubicada frente a una plaza y con una fachada digna de un castillo de película de horror, la famosa casa fue hogar de una bruja llamada Pachita, que era consultada por políticos y miembros de la farándula mexicana en los años posteriores a la Revolución. Hay quien dice que todavía puede verse a Pachita vagando por los pasillos de la construcción. Fue escenario de una llamada en La Mano Peluda, sobre una mujer llamada Brenda quien afirmó que en su casa de la colonia Roma hay espíritus de demonios y brujas, y que incluso se manifiestan en las paredes como obscenas manchas. En el barrio de Mixcoac, existe un callejón que anteriormente estaba rodeado de árboles, lo cual oscurecía el pasadizo e incentivaba la creencia popular de que en él se aparecía el diablo. Una leyenda cuenta que en una ocasión, un hombre que decía no temerle ni al diablo, pasó por el callejón durante la noche. Para su sorpresa, a mitad del camino encontró a una figura sombría y deforme que se recargaba en uno de los árboles que rodeaban la zona. Y el hombre huyó al escuchar las risas escalofriantes que emitía dicho ser. Otras historias mencionan que por las noches puede verse a una mujer que aparece en las calles cercanas al callejón, y que ha causado varios accidentes. En el aeropuerto de la Ciudad de México, se habla de la aparición de una niña fantasma que se aparece en el área en que se coloca a los aviones inservibles. Según los trabajadores del aeropuerto, en esa área se aparece el espectro de una niña que juega con una pelota, y que incluso ha hablado con ellos. En la actualidad, hay un supuesto video donde aparece una silueta entre los restos de un avión.
Otros hablan de víctimas de accidentes aéreos que merodean la zona en donde se resguardan los aviones que se retiran del servicio. En el Zócalo se habla de la existencia de una mujer que aparece durante la noche y acompaña a los peatones para hacerles la plática mientras caminan por la plancha y sus alrededores, para desaparecer luego de un rato. Curiosamente, la gente que menciona haberla visto es incapaz de recordar los detalles del rostro de la mujer. También hay historias de apariciones de fantasmas aztecas en las inmediaciones del Templo Mayor y la estación del Metro Zócalo. En esta última, también se rumora la manifestación de un tren fantasma que recorre las vías entre las estaciones Zócalo y Allende a las 3 de la mañana. Ubicada en la calle de República de Uruguay, a unas cuadras del Zócalo, la casa es sede de una historia que data de la época colonial, en la cual el señor conocido como Juan Manuel vendió su alma al diablo para saber con quién lo engañaba su esposa. El diablo le indicó que saliera a las 11 de la noche y que matara al primer hombre que se acercara a su casa. Se supone que don Juan Manuel se aparece a las 11 de la noche afuera de su casa, preguntando siempre la hora, y que si se le responde, la persona morirá al hacerlo. Entre Medellín e Insurgentes en la colonia Roma, existe un edificio que en la década de los años 60 fue muy popular entre los habitantes de clase alta de la ciudad. Y entre sus inquilinos más famosos se encuentran leyendas del cine mexicano como Silvia Pinal y Mauricio Garcés. En los pisos 15 y 16 se aparecen fantasmas que fueron víctimas de un incendio ocurrido en el pasado. Taxistas en las zonas del Rosario, Clavería, Calzada de los Misterios, la zona entre el Metro Tacuba y Panteones, la Central de Abastos y el Cerro de la Estrella, cuentan múltiples historias de espectros que se suben a sus taxis y desaparecen durante el trayecto a su destino. Se habla de ancianas, hombres adultos e inclusive niños, todos con ropa negra y con rostros que ocultan casi siempre. Uno de los hospitales más viejos de México, el Juárez, es famoso por ser donde se originó la leyenda de la planchada, una enfermera fantasmal que aparece vestida como lo hacía en vida, con un uniforme limpio, impecable y bien planchado. Se cree que la enfermera estaba enamorada de un médico que no la correspondió y por eso se suicidó, otros que fue asesinada por el médico mismo, quien estaba casado con otra mujer. Y finalmente se dice que fue una de las víctimas del terremoto de 1985, en donde se desplomó el hospital. Hasta la fecha, innumerables pacientes han relatado historias sobre una enfermera que aparece para cuidarlos durante la noche. Al mencionarla a otras enfermeras o médicos, todos dicen que no hay una persona en el hospital con la descripción de la mujer que cuidó al paciente durante la noche. En el municipio de Naucalpan, a las afueras de la Ciudad de México, fue hallado el 24 de noviembre de 1992 el cuerpo de una mujer cerca de un río de aguas negras.
Desde entonces, las personas que transitan por el área dicen ver una mujer fantasmal vestida de blanco, la cual no tiene pies. En el barrio de Popotla, se encuentra una casa en la calle de Cañitas en la que ocurrieron eventos sobrenaturales, que hasta la fecha causan mucha polémica entre la población mexicana. De acuerdo al libro publicado por Carlos Trejo, quien vivió la historia, hubo ataques demoníacos dirigidos a él y sus familiares tras una sesión espiritista usando la tabla Ouija. Las calles de la Ciudad de México cuentan también con sus fantasmas. Desde las niñas fantasmales que aparecen en la avenida Eugenia y en el eje 3 Norte, hasta un supuesto monstruo que merodea por las noches en el área que rodea la ciudad deportiva, el cual respira fuertemente y gruñe al pasar frente a las casas, y araña las puertas. Otras leyendas entran en la categoría de visiones espectrales de accidentes, pasajeros fantasma que suben a los taxis, e inclusive víctimas de asesinatos que merodean por las noches pidiendo ayuda. Un departamento ubicado en las calles de Bolívar y 5 de Mayo, cerca del Zócalo, permanece sin ser habitado. Los inquilinos previos y los vecinos de la zona aseguran que en el interior se escuchan ruidos por las noches y los objetos se caen o desaparecen misteriosamente. Tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985, muchas áreas en la ciudad cuentan con supuestas apariciones de las víctimas del siniestro. Se sabe que hay historias de aparecidos en las inmediaciones de la unidad de Tlatelolco, en la Casa de Diseño de Limba, en el Hospital Juárez y en las colonias que fueron seriamente afectadas por el movimiento telúrico. En algunas construcciones que fueron escuelas en la época del terremoto y en las cuales hubo víctimas, el terremoto fue a las 7 de la mañana, cuando a esa hora las preparatorias y secundarias ya están dando clases. Se dice que por las noches se ven niños y jóvenes jugando en el área, y se escuchan risas y voces de niños hablando entre sí. Un video grabado en el Palacio Municipal de Tlalnepantla, una población al norte de la ciudad, muestra a un par de guardias de seguridad que encuentran a una figura blanca que recorre los pasillos de la construcción durante la noche. Los guardias aparecen aterrados tras escuchar lamentos supuestamente provenientes de la aparición. Los vigilantes que trabajan en el estadio ubicado al sur de la ciudad, relatan historias de un niño que se aparece por las noches, pidiendo ayuda a los vigilantes, solo para desaparecer frente a ellos. Se cree que este niño murió aplastado en un disturbio ocasionado durante un evento. En la época de la colonia española, en el convento de la Concepción, vivió una mujer llamada María Gil, que se enamoró de un joven apellidado Urrutia.
Los hermanos de la joven le pagaron al pretendiente para que abandonara la ciudad y no se casara con ella. Así lo hizo el joven enamorado. María Gil, incapaz de soportar el sufrimiento que le producía esa relación fallida, se ahorcó en un árbol de duraznos en el interior del convento, tras un tiempo de haberse recluido como monja. La leyenda cuenta que su cuerpo ahorcado se le aparecía a las religiosas que vivían en el convento. Este espectro tan famoso y temido por los mexicanos, se aparece en varios lugares de la Ciudad de México. Las historias de la época de la colonia, decían que aparecía rondando las calles del centro de la ciudad hasta mediados del siglo XVIII. Otros, que aparece flotando sobre las aguas de los canales de Xochimilco o en las áreas cercanas al lago de Texcoco. Existe una leyenda que habla de una tal María Moncada de los Reyes, que fue quemada viva en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Se dice que al ser torturada, repetía la frase, ¡ay mis hijos! Y que hasta la fecha se le escucha deambular y lamentarse por el centro y en Puente de Alvarado, cerca de la estación del Metro Revolución. Hasta aquí esta primera parte de los fantasmas de la Ciudad de México. Espero que les haya gustado. Yo soy Milton Berrocal. Nos veremos en el próximo video. Buenas noches.